Mil gracias, Pascual. De hecho, buenas tardes. Es un placer súper compartir además de un tema que me apasiona, así que vamos allá para ir en tiempo, ¿sí? Vamos a intentar enfocarnos. Y empezaré un poco lo mismo que estaba haciendo Borja, un poco haciendo esta pregunta del para qué. Es decir, ¿para qué estamos aquí? ¿Qué podemos esperar un poco de estos próximos 20 minutos que tendréis que estar escuchándome, ¿no? Y empiezo un poco por el principio. Es decir, si vemos como todos los ponentes que han venido anteriores, tanto Alex como Borja, contaban desde su experiencia profesional. Así que yo voy a ir un poco en la misma línea y os voy a proponer un poco como un viaje, un viaje de reflexión de estas 1.550 preguntas que seguramente tendréis sobre Agile, cuando se empieza a preguntarse, quiero implementar Agile, necesitamos una organización 100% Agile, necesitamos que la organización esté 100% para poder mostrar resultados. Hay 1.550 preguntas normalmente que vienen a la mente cuando queremos implementar Agile. Y un poco mi propuesta es que vosotros podáis ir contestando esas preguntas que tendréis, es decir, creando vuestras propias respuestas a través de pequeños casos prácticos que os voy a llevar, ¿vale? Entonces, eso es un poco mi propuesta y espero que hagamos este viaje de reflexión en conjunto. ¿Y desde dónde voy a compartir? Pues voy a compartir desde esa parte de experiencia que me ha ido gestando esa visión que tengo también desde Agile, ¿no? Un poco como decía Alex, tanto de una manera muchísimo más autodidacta, pero también gracias a toda esa experiencia práctica en la consultoría de innovación y con empresas internacionales donde he podido pues, pilotar Agile, formar en temas de Agile e incluso en otras metodologías que también son user-centric como el Design Thinking, ¿no? Entonces, como es un poco lo que veis en pantalla y todo esto es lo que ha ido gestando esa idea y desde donde os voy a intentar ir compartiendo esos casos prácticos para encontrar un poco de las respuestas, ¿sí? Y ahora mismo tengo la suerte de estar liderando el equipo de producto. De hecho, hablando tanto de producto, el equipo de producto de Enred, que es una empresa internacional que está en el sector de los beneficios sociales y de la retribución flexible. Y la verdad es que tengo la suerte de liderar el mejor equipo de producto. Así que un poco todo esto es lo que vamos a intentar ir compartiendo y transmitiros. Y para mí, ¿cuál es ese momento cero? ¿No? Ese momento en el que, vale, queremos implementar Agile. ¿Por dónde empezamos? Normalmente, y hago este setting de expectativas para un poco saber qué entiende la gente por Agile, ¿no? De hecho, os invito a hacer este juego, así que todos aquellos que estéis conectados, si queréis poner un comentario en el chat directamente con el adjetivo con el que vosotros relacionáis Agile. Desde vuestra experiencia, desde vuestro conocimiento o desconocimiento, ¿qué asociamos a esa palabra Agile? ¿Qué significa trabajar en Agile o cómo son esos proyectos trabajados en Agile, ¿no? Y no sé qué me vais a contestar en el chat, después lo voy a mirar, pero sí que normalmente las palabras que van asociadas a Agile en muchos ámbitos cuando he hecho este ejercicio son las que veis en pantalla, ¿no? Como rápido, costoso incluso, anárquico, sin jefes y tener un producto perfecto. Bueno, pues nada más lejos que la realidad, un poco este primer momento cero que siempre proponemos es desmitificar Agile, un poco el entender realmente qué implica para tener expectativas claras de qué podemos exigir y qué no también, ¿no? Y de ahí me iré un poco a describir esas palabras que quizás podrían ser más cercanas a lo que podríamos vincular a Agile, ¿no? Que sí que aquí podríamos hablar de que es seguro, en el sentido de que no haces una super planificación que dura 2 años, como está diciendo también Borja, ¿no? Y que tardas muchísimo tiempo en llegar al mercado y quizás cuando llegas dices, ay, lo que planifiqué ahora ya no tiene sentido porque el mercado y el consumidor ha cambiado muchísimo, ¿no? Entonces es seguro en ese sentido de que vamos integrando al cliente para saber que lo que estamos creando sigue teniendo un sentido. Lo mismo que el tema que tiene un coste predefinido, es una de las premisas, es me das un tiempo, me das unos recursos y con esto yo qué te doy, qué MVP te puedo dar, ¿no? Por tanto, no es que sea costoso, tienes un coste predefinido. Del mismo modo que no hay anarquía. Hay unos roles, que no es que alguien sea más o menos, sino tiene unas funciones diferentes y son equipos autogestionados. Y por último, y para mí, el gran concepto madre que yo creo que es, yo creo, el gran aprendizaje que tuve cuando estaba trabajando en Agile, y es este concepto de que tienes un producto completo, pero inacabado. Es decir, completo porque tú lo que estarás construyendo tiene un sentido, funciona para lo que tú lo querías, pero es inacabado en el sentido de que siempre puede irse iterando en base a ese feedback externo del cliente usuario para seguirlo mejorando, ¿sí? Este sería un poco el primer punto de situación y como decía Borja justamente, no es solo un ejercicio que tenga que hacerse bottom-up,
sino que necesariamente se debe hacer también top-down para que justamente los directores puedan saber qué exigir, qué implica tener un MVP y qué no, ¿sí? Entonces, dicho esto, y aunque el foco de la presentación no va a ser dar una formación de Agile al uso, sí que es verdad que creo que necesitamos un poco un contexto para saber un poco qué es esto de Agile, ¿no? Y como ya se ha mencionado, nació en 2001, nació en una de las industrias que al final necesitaba esta iteración más rápida, que era la industria del software, y empezó con un manifiesto ágil que de ahí se desencadenaron 4 valores y que de esos 4 valores en 12 principios, ¿no? Y de ahí un poco esas varias metodologías que han ido surgiendo, metodologías o marcos de trabajo, como decía Alex, que podrían ser, por ejemplo, Scrum, Kanban, Design Sprint, DevOps. Es decir, algunas metodologías que tienen un poco este marco ideológico que es Agile. Es decir, al final Agile no deja de ser este marco, esta filosofía, este conjunto de valores y principios que al final se pueden destellar en cosas más concretas, metodologías y procedimientos, ¿sí? Yo voy a rescatar uno de esos valores, uno de esos principios que tiene que ver con el conectar al cliente más allá de la relación contractual e interactuar con él a lo largo de todo el proceso ágil de desarrollo, ¿sí? Entonces, esta va a ser un poco mi hilo conductor de cómo iros contando esos ejemplos de cómo poder ser, poner un poco al cliente en el centro. Y empiezo con este concepto, ¿no? ¿Qué es esto de user-centric? Yo no sé vosotros en vuestras empresas, pero en la mayoría de mi entorno, cuando escucho hablar, hablamos mucho de user-centric, client-centric, customer-centric, employee-centric, cualquier palabra que os podáis inventar, centric. Pero cuando preguntas realmente qué significa, muchas personas no saben muy bien o las respuestas son muy variopintas, ¿no? Y aquí os lo contaré con este ejemplo que veis en pantalla con las sillas. Si os preguntara cuál es la mejor silla, ¿qué me diríais? Y realmente la respuesta es depende, ¿no? Depende de quién se va a sentar en esa silla. ¿Se va a sentar mi abuelo de 96 años o me voy a sentar yo? ¿Va a ser una silla intensiva en uso durante 8 horas de oficina o va a ser una silla de una clínica? ¿Va a ser un niño que va a tener un uso particular o es de una empresa de diseño? Es decir, ¿quién se sienta ahí? ¿Cuál es la necesidad que se requiere a cumplir? Es muy, muy imprescindible para poder seguir un proceso ágil que tenga un sentido al final, ¿sí? Y aquí os traigo mi primer caso práctico, que centraros en esta empresa que veis en pantalla, ¿no? Es una empresa de la industria bancaria, no está en el IBEX. Aquí afectaba un poco como a todos los departamentos o al departamento de producto en concreto, y el producto o servicio que estamos hablando es de la tarjeta virtual. Entonces, ¿qué pasaba en esta empresa? En esta empresa habían lanzado esta tarjeta virtual y a priori todo tenía que ir bien, porque el 80% de todos sus usuarios pagaban con el móvil. De modo que este cambio cultural que podría tener una tarjeta virtual no necesariamente tenía que ser un gran cambio. Pero una vez lanzado se dieron cuenta de que muchas personas, aunque utilizaran el pago móvil, seguían pidiendo la tarjeta física. Gracias a esa investigación real de usuario, que es un poco poner ese usuario en el centro, como estábamos hablando, y se hizo una investigación real, se dieron cuenta de algo que quizás era muy evidente, pero que se les había pasado por alto, y es cómo utilizan, cuáles esas rutinas de uso de esa tarjeta, ¿no? De sus usuarios. Básicamente se dieron cuenta de que el tipo de uso que hacían los usuarios de esa tarjeta era compartida. Es decir, que había personas que compartían su tarjeta pues para que su hijo pudiera irse a comprar la merienda en la universidad o para que su pareja pudiera ir a comprar algo que simplemente necesitaba ella con su propia tarjeta. Entonces ellos pensaban que con la tarjeta virtual, dices, claro, si yo la tengo en mi móvil, no la puede tener mi hijo, no la puede tener mi pareja, no la puede tener quien yo necesite. De ahí, por suerte, nació esa necesidad que se recogió desde el equipo de producto y de ahí se pasó a diseño, creando un user story diciendo que necesitábamos esa aplicación de wallet en más de un wallet y no solo en uno. De modo que así podías seguir cumpliendo esa expectativa de uso de cómo la tarjeta virtual aportaba valor a esos usuarios, ¿sí? Entonces, como vemos en este caso práctico, el aprendizaje Agile es justo integrar el cliente en el proceso para entender si lo que estamos creando tiene un sentido de la manera de uso en las que ellos normalmente lo hacen, ¿sí? Vamos al siguiente gran tema, la organización. ¿Hay una manera correcta de organizarse en Agile? De hecho, hemos visto que Borja estaba contando el caso de uso, en este caso de Roche, y de hecho en los últimos 20 años han salido
distintos modelos de trabajo, de gestión de proyectos distintos al tradicional o lo que se llama cascada, ¿no? Entonces, hay una manera correcta de organizarse. De hecho, vemos que hay organizaciones más matriciales, hay organizaciones más jerárquicas, hay squads de trabajo. Y ahí os voy un poco a intentar compartir este ejemplo segundo, ¿no? Es una empresa de la industria fintech, esta sí forma parte del IBEX. Esto estaba en el área de producto y ¿qué nos ocupaba? ¿No? Que estaban creando una plataforma e-commerce. Esta empresa tenía el negocio X, donde al final tenía su negocio recurrente, el business as usual. Pero querían crear esta plataforma e-commerce y el equipo de IT no tenía esa capacidad ni tampoco la formación para poderlo llevar a cabo de una manera agile y poder transformar la compañía desde dentro únicamente. ¿Qué se decidió? Pues se decidió apalancarse en ese conocimiento externo y no solo desde un punto de vista formacional, sino con un partner externo para ayudar a desarrollar la parte front de ese producto, de esa plataforma, ¿no? ¿Ahí qué quiero decir? Que en este caso en concreto, depende de cada caso claramente, en este caso en concreto se quisieron apalancar en este learning by doing con esa empresa externa, que ayudó no solo a formar el equipo de una manera teórica, sino un poco ver la metodología desde la práctica, desde hacer los dailies, desde hacer distintas, digamos, acontecimientos o utilizando distintas herramientas que te hacían aprender el valor de trabajar de esa manera. Entonces, esto es uno de los ejemplos y aquí el aprendizaje es esta organización de que hay 1000 maneras de poderse organizar y que dependerá también del momento y la madurez de la compañía y de un poco de esta compra-venta que tengan, por ejemplo, los directores del proyecto de transformación. Entonces, ahí es uno de los grandes aprendizajes de que la metodología no es nada si no la adaptas. Es decir, yo soy poco evangelizadora de Agile, igual que lo soy de cualquier otra metodología, porque realmente son un conjunto de herramientas que tú tienes que ver cómo tiene un sentido en ese contexto de tu organización, ¿sí? Entonces, en este caso vino esto, el cambio no vino solo desde fuera, pero ciertamente impulsó muchísimo esa transformación desde un punto de vista muy práctico. Vamos al tercero, y esa es la entrega de valor. Es uno de los conceptos que más se repiten en la parte de Agile, que es que lo que estés entregando tenga un valor real para el usuario o para el cliente en quien lo estás desarrollando, ¿no? Entonces, cuando hablamos de valor aquí, podrían surgir 1000 dudas, que es, ¿cómo medimos el valor? ¿Quién mide el valor? ¿Cómo asignamos presupuesto en base al valor? Y ahí dependerá de cada caso cómo puede evolucionar su propia estructura, pero lo que sí que es importantísimo es entender que tener presente el valor es esencial para cualquier proyecto Agile. Vamos en este siguiente caso. De hecho, el caso práctico es de la industria bancaria también, es una empresa del IBEX, sería el departamento PMO y aquí ¿cuál fue el reto? El reto es que tenían todo el séquito de proyectos transversales de la compañía y esa compañía tenía una política de que todos los proyectos tenían que tener un mínimo de rentabilidad del 8%. Veían que a pesar de que había proyectos en los que se estaban invirtiendo el 50 hasta el 60% del presupuesto anual, en que no llegaban a esa rentabilidad. Entonces, eso hizo un vuelco y estaban justo en este proceso de transformación y claramente aplicar esta parte de agilidad en la parte financiera es un reto, como también estaba diciendo Borja antes, ¿no? ¿Qué hicieron en esta empresa? Lo que nosotros llamamos el Agile Budgeting. Es decir, yo asigno presupuesto en base al valor que me aporta ese proyecto para el usuario y cliente final. Eso implica que yo te doy un budget, yo te doy un presupuesto, tú en 3 meses me construyes lo que me tenías que construir para aportar un valor y en base a un índice ponderado, que esto es lo que puede crear cada empresa, con lo que ellos interpretan que es valor y cómo medimos ese valor y esa apreciación de valor por el usuario, y de ahí ver quién merecía o ese ranking un poco del presupuesto establecido, ¿no? ¿Es un ejemplo kamikaze? No, pero sí que es verdad que requiere este cambio de mentalidad como cualquier implementación de metodología y en las áreas financieras es algo crucial de hacerlo para también cambiar esta mentalidad de dónde estamos invirtiendo, ¿sí? Entonces, importantísimo considerar lo que estaban diciendo también antes las preguntas, ¿no? Estamos hablando y os estoy un poco mostrando casos en los que no son solo del mundo de software necesariamente, sino que quizás se puede extender a otros departamentos y otras áreas y otras industrias donde
no es la metodología en sí, sino es cómo poder adaptarla y cómo poder implementar algunas de las herramientas que ya aportan un valor ágil, en cierto modo, a esa gestión, ¿sí? Vamos al penúltimo caso y aquí hablaría de la multidisciplinaridad. Como estaba diciendo antes, yo soy poco evangelizadora, pero realmente este libro os lo quiero recomendar. Este libro y algunos que son muy similares, ¿no? Que al final es una manera de cómo tener una conversación implicando a distintas personas lo más variopintas posibles, lo mejor, para poder tener una respuesta a problemas complejos. Al final, si nos reunimos del mismo tipo de personas o del mismo tipo de área, tendremos seguramente el mismo tipo de pensamiento y esto no nos permite tener una visión holística. Entonces, este para mí es uno de los grandes valores también de los principios de hecho Agile, de cómo eso ayuda a poner al cliente en el centro porque tendremos esta visión más holística de cualquier problema. Y de esto va también el siguiente caso, ¿no? Yo no sé cómo son vuestras empresas, pero en ocasiones, cuando hablamos de empresas internacionales, hay proyectos que tú decides, pero hay proyectos que te vienen hechos de la sede y que simplemente tienes que adaptar o implementar en tu realidad. En este caso, esta empresa de seguros en concreto estaban justo implementando este CRM global para todo el mundo, ¿no? Por suerte, la directora de transformación de ese momento en esta empresa tuvo esta idea de hacer como un kick-off cero con todo de equipos múltiples que no eran managers ni directores, es decir, no era esta capa directiva que normalmente es la que se incluye en este tipo de reuniones más estratégicas, sino al contrario, y de ahí surgió uno de los grandes stoppers que hubiera podido tener de impacto a nivel de implementación de ese proyecto en una de las áreas que normalmente se considera como menor, que podría ser, por ejemplo, el servicio al cliente. En este ejemplo en concreto, esto permitió, gracias a ese feedback de estas áreas desde abajo, el entender que había un plan de mitigación que tenían que hacer para poder llevar ese proyecto a cabo con éxito. Entonces, esto que me hace reflexionar y que me gustaría un poco compartir con vosotros, este aprendizaje agile que veis en pantalla, ¿no? De que al final la metodología ágil hace que podamos confiar en esa inteligencia colectiva, porque si veis todos los equipos siempre se apuesta porque sean multidisciplinares, porque justo este es el valor que aportan. Entonces es un poco este mensaje y alegoría a la inteligencia colectiva, ¿no? De que al final la multidisciplinaridad promueve esa inteligencia colectiva que es tan necesaria en cualquier producto ágil. Y de ahí me voy al último punto y para ir cerrando, que es el tema del Agile Coaching. Todo lo que hemos hablado anteriormente y todos esos cambios de formación, básicamente no tienen sentido si alguien no te acompaña en el proceso, ¿sí? ¿Esto qué implica? Y os lo voy a explicar con un caso también un poco mundano, ¿no? El tema de perder peso. Todos sabemos qué tenemos que hacer para perder peso o para tener un tipo de vida saludable, pero pagamos a alguien para que nos dé ese seguimiento. Pues es un poco lo mismo con este cambio de mentalidad cuando queremos implementar Agile. Y esto es el siguiente caso que os quería mostrar, ¿no? Esta empresa de la energía, que sí que está en el IBEX, y que se trataba de una empresa que quería pilotar Agile en distintos proyectos transversales de la compañía. ¿Qué hizo esta empresa? Y a nivel de organización, eso hizo que tuviera una organización sostenible para que ese conocimiento se quedara en la empresa. Contrató a una agencia externa de Agile Coaches, nombró a gente interna para que pudieran un poco hacer shadowing a esos Agile Coaches externos y aprender de ellos para que una vez terminara ese proyecto con el Agile Coach, pudiera continuar ese conocimiento dentro. Porque si tú toda la vida haces así y ahora te dicen que tienes que empezar a trabajar así, las primeras veces no lo vas a hacer así de manera natural. Necesitas a alguien que te empuje la mano. Pues eso es un poco el concepto del Agile Coach y por lo que yo siempre abogo y defiendo muchísimo, más incluso el Agile Coach y ese acompañamiento que la formación en sí misma, que es algo que quizás podrías hacer más learning by doing, ¿no? Entonces simplemente es lanzar esta lanza de que la formación sin un Agile Coach te da herramientas, pero no te crea esas rutinas y por lo tanto no puedes sostener ese cambio en el tiempo. Es por eso que el gran aprendizaje Agile, en este caso práctico, por ejemplo, es la importancia de la organización y del acompañamiento para que sea sostenible en el tiempo, ¿sí? Y aquí sería ese resumen. Hemos hablado de lo importante de poner el cliente en el centro, de que la organización debe adaptarse un poco a la realidad y que puede venir de dentro a fuera o de fuera a dentro para generar ese learning by doing, de claramente regir todo por el valor que se aporta real al usuario o al cliente
involucrando a todos los equipos de manera multidisciplinar para dar esa visión y impacto holístico, y finalmente que todo esto lo podemos adaptar con la ayuda de ese acompañamiento profesional de alguien que sea ya el coach, por ejemplo. Y aquí es un poco todo lo que os quería compartir, intentándome no pasar del tiempo, que creo, Pascual, que tampoco me he pasado del tiempo, y quien quiera seguir conectado conmigo, pues encantada de conectar con vosotros. Aquí tenéis mis datos. Y nada, para seguir hablando de innovación con Agile y un poco proyectarlo con esta parte de desarrollo personal que es en la que estoy trabajando ahora mismo. Así que nada. Oye, pues perfecto. Animo a toda la audiencia que tenemos ahora mismo que te sigan también por todos estos canales de comunicación que has puesto ahora mismo en pantalla, porque tienes mucho que poder ayudarles y asesorarles, como estoy seguro, Mónica. Fíjate, has clavado el tiempo, has clavado. Lo estoy calculando aquí, pero es que no tengo mucho que calcular. Sí, lo estáis clavando los tres, así que fantástico y gracias por esa parte. Y una pregunta que me lanzaban por el chat que decía Catalán, realmente son dos preguntas, pero voy a intentarla unirlas en alguna. ¿Cómo trabajas el change management cuando, por ejemplo, no tienes la suerte de que tu directora, tu jefe, pues vaya haciendo aquello que le dices? Mira, esto es muy buena pregunta. Y yo aquí me regiré a ser muy tenaz. Es decir, yo estoy con Borja, o sea, realmente no tiene sentido que algunas personas empecemos a hacer pinitos en Agile, que está bien para demostrar el valor que tiene, es decir, ahí creas una reputación y creas un poco esa credibilidad de la metodología aporta un valor. De hecho, esto es lo que me pasó a mí en mi experiencia profesional hace ya más años, cuando un poco empecé a cambiar esa cultura en una empresa en la que estaba trabajando, pero realmente llega un momento en que es un stopper y por lo tanto ahí tienes que un poco escalar en que esta parte directiva sí compre el para qué se está queriendo hacer Agile. Al final no haces Agile porque sí, quieres ser Agile, que es como un cambio más transformacional en el ser que no el hacer, y tiene que ser algo realmente estructural. No puedes venir solo de una parte pequeña. Puede ser un inicio, pero llega un momento que es un stopper y tiene que haber esta parte extendida. No sé si responde a la pregunta, Pascual, pero Sí. realmente esa es la realidad. Sí, y además cuando el ponente anterior, Borja, nos decía cuando tenemos que empezar el porqué, es argumentar y razonar el cambio a través del porqué y no simplemente un cambio en hacer las cosas, no, pero ¿por qué cambiamos? Esto lo Eso hacemos es. por un sentido, con un objetivo que va más allá simplemente de un cambio metodológico. Eso Oye, es. pues Mónica, un placer que hayas compartido este ratito con nosotros y te lo agradezco, de verdad. Un placer para mí, Pascual.